Continuamos con todos ustedes en su televisión comarcal, Comarcal Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Noche fría, noche cerrada, noche fría, unas temperaturas gélidas en algunos puntos de la comarca del Valle del Guadentín, alcanzando incluso grados bajo cero. Por lo tanto, nuestro consejo, lo que le ofrecemos, esta ventanita donde nos acercamos hasta todos sus hogares, que se acerquen al calor de Comarcal Televisión, que vamos a tener un debate por lo menos entretenido, ¿no? Como cada miércoles, donde vamos a analizar pues los asuntos, las cuestiones, los temas más importantes, lo que a usted le preocupa, lo que sucede realmente al lado de su casa, en su calle, en su barriada, en su comunidad. ¿Cuáles son los asuntos importantes de Lorca, de la comarca del Guadentín? Eso es lo que tratamos aquí de traer, de debatir, de poner en plática y de intentar, pues, si podemos sacar algunas ideas y si algunas de ellas se llevan a cabo, mejor que mejor. Ese es el objetivo de aquí del Vértice cada miércoles en su televisión comarcal. Nuevo año 2025, el pasado miércoles era la primera edición. Vamos a seguir dando la bienvenida a los habituales contertulios que semana tras semana nos acompañan. Ya saben que son muchos, agradecemos a todos ellos el que estén con nosotros, es que pierdan entre comillas, porque nunca se pierde aquí el tiempo, sino que cada uno lo aprovecha de la mejor manera posible, y el que estén con nosotros y con ustedes, ¿no? Pues para dejar su opinión. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, buenas noches a todos. Pues nada, aquí un placer volver a estar aquí participando en esta nueva etapa del año 2025. Luis Antonio Torres del Alcázar, que ha estado a 25-26 grados durante esta Navidad. Me imagino que el frío, y a 30 también. Así y a 30 llegamos a estar. No, lo mejor de todo es que estuvimos a muy buena temperatura, pero bueno, también me consta que aquí tampoco hizo mala temperatura en esta Navidad, o cosas distintas al día que está haciendo ahora mismo aquí en Lorca. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, la temperatura fue muy agradable, tanto como que íbamos en pantalón corto y camiseta, y a veces sin camiseta también, o sea que, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué Navidad? ¿Cómo será una Navidad de esa forma, no? Bueno, aquí también es verdad que algunos días en la costa, en el litoral, se ha podido aprovechar también lo que es el sol y se ha aprovechado las buenas temperaturas. Ahora hay que abrigarse. Luis Antonio Torres del Alcázar nos dejará muchos detalles porque hay algunos asuntos relacionados con el tema de los jóvenes y también con el Consejo Social de la ciudad, que si no ha terminado ya la reunión, empezaba a las 8, la hora que es, yo creo que son muchos temas los que se están debatiendo y algunos de ellos, pues seguro que son de los muchos que analizamos aquí. Pedro Enrique Llamas, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido un año más. Muchísimas gracias por contar conmigo para este 2025, en este primer programa al que acudo. Él viene de 30 grados y tú estás aquí a ver si los debates son acalorados. Son acalorados, ¿no? Y pues entramos en calor. A ver si Luis no viene muy belicoso y se nos da un programa... No me veo yo. Marisol. A ver cómo viene Luis, como bien dice Pedro Enrique. Marisol Morente, amiga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues encantada de volver a estar aquí de nuevo con vosotros. Año nuevo, vida nueva. Año de nieves, año de bienes. Bueno, eso dicen. Hay que sacar positivo todo. O sea, el invierno es súper necesario para completar el ciclo vital. Si no, ¿dónde iban a hibernar los osos? Nosotros también tenemos que hibernar un poquito para luego poder florecer en primavera. O sea, que también es bueno recogerse un poco en casa, meditar, disfrutar del calorcito de la familia. En fin, todas las estaciones tienen su... Pero el invierno es particularmente necesario para nuestro ciclo. Así es que bienvenido el invierno, vamos a abrigarnos, eso sí, y vamos a echarle una mano a todos los que no se pueden abrigar. Recargar pilas, que es lo que se suele decir también, después de una Navidad intensa, después de unas fechas señaladas en las que hemos ido algunos con el freno de mano quitado totalmente, pues ahora viene bien, como dice Marisol, pues reunirse con la familia, recargar pilas y también mentalmente, es uno de los temas que vamos a hablar, si podemos, sobre todo al final de este apartado, con el tema de la salud mental, buen trabajo que realiza también Boades, del que es representante nuestra amiga y nuestra compañera Marisol Morente. Pero vamos a comenzar hablando de vivienda, es un tema que en los últimos días, en las últimas horas se ha hablado muchísimo de vivienda. Incluso nosotros el pasado miércoles ya hablábamos de ello, porque los constructores de Lorca, lo que es la Unión Comarcal UCECOM, ha confirmado junto con CECLOR el que piden más ayudas tanto para el comprador como para la movilización de activos de la Sareb. La Sareb ya saben que es ese banco malo que tiene gran cantidad de casas, gran cantidad de inmuebles, que lo que se pretenden es que se haga lo más fácil posible para llegar a las personas más necesitadas, como acaba de comentar también Marisol Morente, ¿no? Pues las personas que tienen un difícil acceso a lo que es la vivienda. Se habla en muchos casos de que el suelo, sobre todo, está muy caro, de que 100 metros cuadrados en Lorca, es la valoración que ha hecho UCECOM,
tienen un precio de 200.000 euros aproximadamente y parte de ese dinero, un 20-25%, es de impuestos. Están pidiendo sobre todo más vivienda de protección oficial, están pidiendo un nuevo plan de vivienda. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, hoy precisamente ha hecho un comunicado diciendo que tienen ya una pequeña comparativa de suelos que pueden tener disponibilidad, suelo público de 63 solares, lo que equivaldría a más de 1.600 viviendas. El alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil, dice que ellos están trabajando con Subilor, con esa empresa municipal, para la creación de vivienda donde más se necesita. ¿Y dónde es donde más se necesita, según el ayuntamiento? En el centro de la ciudad, solares vacíos, casas abandonadas, recuperación de edificios. Luis Antonio Torres del Alcázar, medidas para una vivienda digna, para una vivienda accesible. ¿Se están poniendo todas las medidas encima de la mesa? Vamos a ver, en primer lugar, el problema que tenemos con el tema de vivienda es un problema de ley de oferta y demanda, no nos vamos a engañar. Al final esto es un principio básico de la economía y partiendo de esa realidad tenemos que ser conscientes de las posibles medidas que podemos implementar al respecto. Segundo lugar, evidentemente todo lo que es las medidas de construcción de nueva vivienda conlleva una serie de tiempo que ahora mismo no responde a las necesidades más incipientes o más acuciantes que tienen los ciudadanos que demandan de vivienda ahora mismo, a día de hoy, en este preciso instante. Yo solo me consta porque yo tengo, por ejemplo, algunos de los clientes que son objeto de desahucio, incluso tengo un tema muy gracioso de unos señores que son objeto de desahucio, pero que están pagando religiosamente su renta, pero que resulta que el contrato se le acabó y el banco quiere echarlo. Esto es el mundo al revés, y eso que están pagando religiosamente su renta. De hecho, el banco no quiere ni que se la abone y la estaban consignando judicialmente. Pero bueno, dicho esto, yo les he recomendado que busquen vivienda y no están encontrando ningún tipo de vivienda, y eso que la renta que están pagando no es pequeñita al banco. Dicho también, aprovecho para decirlo, que no es una renta pequeña, estamos hablando de 450 euros mensuales, estamos hablando de una cantidad bastante importante de alquiler. Dicho esto, ¿qué quiero decir con eso? Que a mí me parece muy bien que se quiera buscar nuevos solares, que incluso se está diciendo por parte del Ayuntamiento de Lorca que esa nueva vivienda que se tiene que construir, se tiene que hacer en los solares que están, pues ahora mismo hecho un solar, nunca mejor dicho, en el centro de la ciudad de Lorca, y que eso sirva también para la recuperación del casco histórico, porque creo que ese es el objetivo realmente. Pero eso, ahora mismo, entre todo el proceso burocrático que conlleva la construcción de una vivienda, el proyecto, por supuesto, en primer lugar, el proyecto que tiene que realizar un arquitecto, la consecuente solicitud de la licencia oportuna y luego todo lo que es el tiempo necesario, porque además necesita de tiempo para la construcción, pues no responde a las necesidades de lo que está conllevando a los ciudadanos y sobre todo en una ciudad en la que no nos vamos a engañar, se ha encarecido de modo sustancial tanto, sobre todo más bien lo que es el precio del alquiler. Porque lo que la compra-venta, pues digamos que está más o menos en un precio más o menos contenido dentro de lo que es el marco general de todo lo que ocurre. 200.000 euros 100 metros cuadrados es bastante elevado. Sí, pero bueno, pues estamos dentro de los parámetros, a lo que yo me refiero, pero para lo que es una ciudad de tipo medio como es Lorca, que tenemos 100.000 habitantes, el precio del alquiler es demasiado caro. Estaban pidiendo ya 700 euros por una vivienda y te puedo decir que algunos ya están pasando incluso a 800. Y no es que son mentiras, es que son papeles que estoy viendo, son documentos que veo. Incluso solicitando, que eso también habría que también ver esta situación en la que, por ejemplo, ni sin más lejos el otro día me comentaba un cliente de que ha tenido que depositar ni más ni menos que 2.600 euros de fianza porque si no el casero no le permitía firmar el contrato. Es decir, que le ha entregado 2.600 euros de fianza. Que estamos hablando para un alquiler de 600 euros mensuales. Y en este caso no le ha pedido un aval bancario como están pidiendo otros propietarios. Y todas estas cosas son totalmente legítimas teniendo en cuenta el fenómeno también de la ocupación que está ocurriendo y todas estas cosas afectan a un tema que se llama muy general como vivienda, pero que la vivienda lleva muchísimas parcelas que tendríamos que analizar en muchos sentidos y aspectos. Dicho todo esto, a mí me parece genial todas las medidas que se están llevando. Yo soy más de los que consideran de que obviamente habría que apostar por lo que es el tema de la liberalización, en el sentido de presionar sobre todo y ayudar, por supuesto, también es decir, bajar los impuestos, porque evidentemente en la medida de lo posible, pero, y sobre todo un tema tan sensible de primera necesidad como es la vivienda. Pero también es verdad de que considero de que la promoción pública debe de ser una realidad y no meras palabras, como ya tantas veces nos ha dicho nuestro querido presidente del gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, que incluso en un momento determinado estábamos expectantes aquí en Lorca que en Caraclaca, los terrenos que hay en Lorca, de propiedad estatal, iban a ser objeto de construcción de esa vivienda. Pero que eso se dijo hace ya, si no me recuerdo más, casi 3 años ya.
¿Y hemos visto algún movimiento de terreno en ese lugar? No. Es decir, aquí entre todos la mataron y a ellos se murió. Y el problema está en que se habla mucho de ese tema, en el que ya se está rozando en todos los sentidos, en todos los ámbitos, la demagogia. Y el problema sigue sin resolverse. Marisol, ¿cómo se puede llegar quizás a un acuerdo, ¿no?, entre lo que estamos hablando de esa gran cantidad de dinero que se están pidiendo por la adquisición o por el alquiler de una vivienda, y luego también pues lo que ofrece ya el Ayuntamiento de Lorca, lo que ofrece en tanto del Gobierno central, y ese terreno, ¿no?, que sería destinado pues para la entrada de una vivienda a personas más desfavorecidas? Bueno, yo lo que veo es que la inflación que padecemos ha afectado a la vivienda en gran medida, porque hace 2 años el precio de una vivienda, ahora vas a comprarla y te cuesta el 20% más. O sea, la obra por metro cuadrado construido cuesta 20% más que costaba. Eso al final de la obra supone una cantidad muy importante. Y luego yo entiendo que se ha producido un fenómeno en nuestro país y sobre todo también aquí en la región de Murcia con el fenómeno migratorio. Aquí, cuando tú tienes hijos, poco a poco van desarrollándose pues, la familia, van creciendo, van haciéndose a la idea de que con un trabajo podrán adquirir una familia, van teniendo ayudas familiares, incluso para adquirirla, y al final pueden tener en una edad relativamente joven, donde salen ya de la vivienda para tener vida autónoma, pues razonable. Ahora están hasta los 30 años y más en casa de sus padres, de sus abuelos, porque no hay forma de adquirir una vivienda, a tenor de lo que se ingresa por el trabajo y de lo que sube, ¿no? Entonces, ciertamente es la política que se está siguiendo con la vivienda es una política intervencionista, desde mi punto de vista absolutamente errática, porque, a ver, las familias que han venido ya hechas, consolidadas, necesitan vivienda ya. Necesitan una casa ya para vivir, y eso no estaba previsto. Aquí no teníamos previsto esto, por tanto hay demanda, sube el precio. ¿Qué pasa? Que la vivienda de alquiler también está muy demandada, pero como hay una política que no es la adecuada para el arrendador, pues prefiere no sacarla al mercado porque hay una población ocupa que no le defiende sus derechos. Entonces, una persona que ha trabajado toda su vida para hacerse de una pequeña hacienda, pues además es que la propiedad es absolutamente, debe de respetarse, porque estamos en un Estado de Derecho donde, lo dice la Constitución, la propiedad se respeta. Entonces, hemos entrado en una política extraña con unos socios que no están en esto, que están en otras políticas, voy a decirlo claramente, unas políticas que son intervencionistas totalmente, tipo comunismo, y entonces aquí no hay manera de organizar esto. Es verdad que el Gobierno de la Nación prometió 180.000, hace 6 años, 180.000 viviendas, de las que solo se han puesto al mercado 14.000. Y de estas 14.000 son del mercado malo, las Sareb que están casi todas para volver a invertir, porque están casi derruidas. Cuando estas viviendas van ahí, están hechas polvo. O sea, hay que invertir muchísimo, tampoco eso es absolutamente inabordable. Yo lo que veo que en Lorca tenemos algunos beneficios, y es que tenemos suelo liberado disponible y sitios para hacer vivienda. O sea, eso se lleva mucho tiempo, hacer los equipamientos. En Lorca hay sobre todo en el casco histórico, y se está haciendo bien, porque la política que se debe de hacer desde mi punto de vista es una política de incentivación tipo rebajar impuestos. O sea, déjale el dinero al usuario en el bolsillo cuanto más mejor, que lo va a administrar mejor, y va a hacer que menos funcionarios, que nos cuestan mucho dinero, tengan que estar repartiendo ayuda en función de determinadas circunstancias. Tú deja que la persona trabaje, libérala de impuestos, pon tramos de edades donde tengan más ayuda y sobre todo de grabaciones fiscales en los primeros inicios, y verás tú cómo los jóvenes se esfuerzan en tener su propia vivienda. Y aquí yo estoy viendo que tenemos hay un gran yacimiento que es el casco histórico y el centro de Lorca, que hay muchas casas para renovar, hay mucha vivienda para hacer. Entonces, Lorca yo creo que se lleva ahora mismo una política que se ha entendido desde el principio por dónde tiene que ir en cuestión de vivienda.
El alcalde se ha centrado precisamente en la recuperación del casco histórico por medio de esas viviendas, ¿no?, que se van a poner accesibles para los jóvenes y que van a tener tipo de ayudas incluso para las rentas más bajas. Así lo indica UCECON, el que sobre todo las ayudas deben de ir destinadas a los compradores y lo que se tiene que hacer es más vivienda de protección oficial. El Gobierno regional, esta misma mañana, como les comentamos, Pedro Enrique, el presidente ha denominado el Plan Vivienda Asequible de la región de Murcia. Leo textualmente: objetivo de estimular la promoción de vivienda en suelos públicos para ampliar la oferta, limitación de precio y renta de los compradores, y su tramitación será mucho más ágil. Iniciativas a nivel nacional, iniciativas a nivel regional. ¿Se va a poder finalmente hacer unos precios asequibles, unas viviendas asequibles para los más jóvenes? Estamos diciendo, es que hay personas que con 35 o 40 años se van a ir de casa, pero ¿cómo se van a ir de casa? ¿Quién se puede meter en una casa hoy en día de 200.000, 250.000 euros cuando es prácticamente imposible? Tendrían que rebajar los dos miembros de la familia y costaría llegar a pagar lo que es una hipoteca. Eso por descontado, que tienen que trabajar los dos miembros de la familia y posiblemente buscarse terceras personas que sí, bueno, pedirían aval. Pues en este caso, creo que, y no quiero caer en una reflexión ingenua, que muchas veces la hacemos, porque esta mesa ya se han nombrado. El Sareb, aquí hay que recordarle a nuestros telespectadores, que son los tuyos, que los de todos, pero bueno, mucha gente pone la televisión para ver a Pedro Enrique. Bueno, no, al final yo no soy un experto en el tema. No, sí, bueno. Pero al final todos tenemos una edad y posiblemente tenemos aquí en esta mesa todos una hipoteca para años suficientes, incluso para algunos superaremos la edad de la hipoteca a la de la jubilación, ¿vale? Pero cosas concretas. Nuestro alcalde ha dicho que está trabajando a nivel municipal. Cosas concretas. El Ayuntamiento de Lorca está asumiendo los gastos de arqueología, de los trabajos arqueológicos de prospección en los solares que hay en el casco histórico. Eso es una cosa concreta. Aquí cuando se habla del Sareb hay que recordar que cada uno cifra entre los 40 y los 60.000 millones, me voy a quedar con 40.000 millones, del rescate a los bancos. Aquí no se le han pedido cuentas a las entidades bancarias. El Sareb ha asumido esas viviendas malas que están, pero es que ya han vendido las que estaban en opción de venta. Es decir, se asume una cantidad de viviendas en todas fases de construcción, constructiva, promociones que se embargan a esos promotores privados que no hacían vivienda protegida porque no le era rentable y hacían vivienda libre, y que los bancos le respaldaban con un préstamo infinito porque teníamos la sensación de que había que comprarlo todo y todo se vendía, hasta que la burbuja estalló. Entonces, el Sareb representa una cantidad de viviendas que posiblemente deberían de estar mucho más fiscalizadas por el Estado. O sea, ahí creo que tendría que haber una intervención real por parte del Ministerio de Vivienda. Esto va en escalón. El Ministerio de Vivienda establece un Plan Nacional de Vivienda que va escalonado a las comunidades. Y la dotación económica de todos esos 40.000, 30.000, 20.000, 15.000, 8.000, los que sean millones de euros, se gestionan por las comunidades autónomas. A mí me gustaría saber cuántas ayudas de vivienda, cuántos alquileres están pendientes de pago a nuestros jóvenes por parte de la comunidad autónoma, ¿vale? Porque es una cuestión extrapolable a la mayoría de las comunidades autónomas, da igual el signo político que las controlen, de que hay muchas ayudas, que es la única ayuda directa que hay ahora mismo en la región de Murcia, del alquiler, porque las otras ayudas son las de los bancos. O sea, te financian el 80% de la vivienda y el 20% que te falta te lo respaldaba la comunidad autónoma. Ole, eso es una medida concreta. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nuestros jóvenes van a preguntarle al banco que qué pasa con ese 20%, los del banco no tienen ni idea. O sea, un acuerdo entre la comunidad autónoma y las entidades bancarias, la oficina, yo entiendo que la persona que está en la caja pues no tenga por qué conocer todas las políticas que su entidad bancaria a nivel de alto standing, gerencias o direcciones, se firma, pero no se comunica. Y hay gente que no tiene constancia de ese respaldo por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia, de ese 20%. Aquí se está hablando, por la OCECON y CECLOR, que hay una propuesta estupenda. Vamos a redimensionar las viviendas. No se pueden hacer viviendas de 100 metros cuadrados para jóvenes. Si en nuestra época teníamos una unidad familiar de 4 personas y ahora está claro que tenemos una ausencia de nacimiento, no se necesitan viviendas de 90 ni de 100 metros. Habrá que redimensionarlas. Y entonces ya no será necesaria una vivienda de 200.000 euros.
Bajo una vivienda de 55.000 es suficiente para tener 2 dormitorios dignos, un comedor y un salón. Por lo tanto, hay que redimensionar las viviendas. En el casco histórico posiblemente se tengan que redimensionar las viviendas, no solo las viviendas de 100 metros. Todos sabemos dónde se están promoviendo viviendas no protegidas, sino libres, en un espacio de ampliación de Lorca, de los pocos que tenemos, que están por encima de los 200.000 euros. No 200, 220.000 euros. ¿Y 300.000? Y 300.000 si nos subimos a los... Sí. Tal. Y están todas vendidas. Y están todas vendidas. Yo lo que, conforme estabas hablando, pensaba también que el empresario, lógicamente, es el que arriesga su dinero, el que hace un trabajo, el que crea empleo, pero un empresario a quien no le garantizas, por ejemplo, un empresario entra en una promoción de vivienda, ¿no? Construye y construye más de lo que en principio de un primer golpe puede vender, alquilar o poner en vida, ¿no? Y en la otra parte, pues se la ocupan. No hay un instrumento legal para desocupar, entonces no arriesga, no invierte, y si no lo hace, ahí hay un defecto, una escasez de inversión y de vivienda, porque no tiene una política buena de protección. Entonces tiene que tener eso solucionado, porque si no... Y luego, por otra parte, también te digo que aunque es verdad que los nacimientos han menguado mucho en las familias autóctonas, por razones diversas, que no son al caso ahora, sin embargo, hay personas que son extranjeras, que ya están nacionalizados aquí y sí tienen familias numerosas que necesitan viviendas más amplias. Por tanto, hay que hacer una diversificación de necesidades en función de esto. O sea, no se puede ir a libre albedrío, sino tiene que ir bajo una planificación en función de los descensos y de todo esto, que son estudios previos que hay que hacer sin más remedio. Por tanto, todo lo que sea dotarse de estudios científicos serios ayuda mucho a la hora de invertir. Porque no puedes invertir un dinero al albur de que luego te salga fallido, porque se te ha ido tu dinero, tu capital y todo. España Hacen falta garantías. España ha vivido en su bonanza económica históricamente a la sombra de la promoción del ladrillo. España, su bonanza económica ha coincidido con la eclosión de multitud. Aquí, la protección de la vivienda, ¿vale?, ni con un gobierno ni con otro ha sido una bandera a mantener, porque aquí se han vendido a fondos buitres cantidad de viviendas, cuando se habían invertido en muchas comunidades autónomas dineros públicos para tener una dotación de vivienda social, y esa vivienda social para dotar de dinero constante y sonante para ejecución de los proyectos partidistas, se han vendido esos fondos de vivienda social, que se habían generado con fondos y con impuestos de todos esos habitantes que eran necesitarios. Cuando aquí en los terremotos, la ley, yo creo que hay que ser equilibrado en la intervención del gobierno. Yo no soy un tipo aquí que no sea consecuente. Un empresario tiene que tener sus margen de beneficio. Y si la construcción supone un 1.800 euros metro terminado, por supuesto que tienes que cobrarlo. Y los márgenes de beneficio, si se sitúan en el 20%, tienen que estar. Aquí hay que recordar que muchos de los costes que nos suponía a nosotros la cláusula suelo y los gastos, y eso Luis sonríe porque sabe que está, animo a muchas de las personas que nos están viendo que vayan a su banco a solicitarle a sus bancos, que no son amigos nuestros, el reembolso de los gastos, por ejemplo, de la creación de la hipoteca, ¿cómo se llama?, del préstamo hipotecario. Toda esa dotación de 7.000, 8.000 euros que nos pedían los bancos para hacer una dotación, ahora resulta que eso hay una sentencia judicial que nos permite reclamársela a los bancos, ¿vale? Por lo tanto, a los bancos hay que reclamarle lo que es necesario, ¿vale? Lógicamente, ahora las hipotecas son a fijo y no a Euribor, variable y todo, pero hay que tener también una educación económica por parte de las familias que quieren adquirir una vivienda. Eso también creo que es una acción a asumir por parte de la administración, sea local, regional o nacional. El educar a nuestros jóvenes, que tanto... O sea, ahora nos acordamos de los jóvenes, para que compren vivienda y entonces podamos tener un motor de compra. Yo aquí he anotado 3 cuestiones. El IBREN, que establece el índice de precios, que es 6,5 veces el IBREN. Es como el sueldo medio, ¿vale?, por 6,5. Son 50.000 euros, más o menos, lo que para adquirir una vivienda y acceder a una ayuda máximo tiene. ¿Qué pareja de jóvenes, trabajando de los dos aquí con 20 y pocos años, tienen 50.000 euros?
vamos a tener que darle ayudas directas a personas que suman hasta 50.000 euros. O de gravación. En base... O bajada de impuestos. Pero sí es que la ayuda... Mira, en la época en la que los promotores de construcción promovían viviendas protegidas, las ayudas no iban directamente al comprador, porque directamente el promotor te decía, yo te la gestiono, y supuestamente la sumaba al precio de la vivienda. Y eso aquí los que hemos comprado vivienda protegida lo hemos vivido. Tú no eras consciente, a ti te decía, tú fírmame aquí que yo te tramito la ayuda de la vivienda protegida, y luego durante 15 años los intereses te los cobraban, tal cual. Esa ayuda directa ha desaparecido, son las hipotecas de 2013. Ahora un joven tiene la opción de compra, si tiene un contrato de alquiler en ese periodo, en el que durante el periodo de alquiler que tengas ayudas directas, tienes un contrato de opción de compra, pero yo he leído hace poco que la vivienda que está saliendo a la venta son las segundas viviendas, ¿no? Que no son necesarias. Y luego el tema de la ocupación, hay una propuesta por parte del Gobierno nacional, que no sé si la asumirán los gobiernos regionales, en el que una de las preocupaciones, que es la de la ocupación, están dando respuestas, que es la de hacer un seguro para las personas que quieran sacar su vivienda al mercado de alquiler. Seguro contra la ocupación. Correcto. Pero al final volvemos al tema, cuando había ayudas y cuando hay ayudas para el alquiler y sabes que a un joven le van a dar un 25, un 30, un 40% de alquiler, los propietarios, como se hizo aquí en Lorca en los terremotos, subimos hasta el máximo en el que te van a dar. Los alquileres estaban en 500 y cuando nos enteramos que daban ayuda, o en 300, y que cuando daban máximo 550, se subían los alquileres. Y no es solamente una cuestión de ley de oferta y demanda, es una cuestión de... Escúchame, y el pequeño tenedor de vivienda en Lorca que tiene 3 pisos y que los tiene cerrados, si le garantizan ese miedo, o sea, que pierda ese miedo a ponerlo en alquiler, ole, luego está el derecho de alquilárselo a quien sea. Pero las personas extranjeras que tienen muchos niños, dudo mucho que en una entidad bancaria le den alegremente, como hace 10 años, un préstamo. Hace 10 años o 15 se daban esos préstamos. Por eso hubo una desbandada de personas que se fueron a sus países de origen o directamente no pudieron pagar la hipoteca, porque se compraban viviendas con un valor de tasación superior al precio, que era una barbaridad. Y te decoraban la casa y te ponían el coche en el garaje. Y te lo amueblaban. Y te traían la PlayStation. Que todo lo que sea limitar, tasar un límite en los precios de alquiler es paralizarlo. O sea, yo entiendo que eso no conduce a nada. Es complicado esto el tema de la vivienda. Sí, es un tema complicado, es un tema en el que bueno, está trabajando el Gobierno nacional, el Gobierno regional y también desde el Ayuntamiento de Lorca se ha hablado de esa iniciativa que se está llevando sobre todo a cabo en el centro de la ciudad. Para cerrar este bloque y para cerrar el tema de la vivienda, Luis Antonio Torres, después de Marisol y de Pedro Enrique. No, vamos a ver, estamos hablando de que quién le pone también el cascabel al gato, porque es que esto es un tema muy complejo y además vuelvo a decir, el tema de la vivienda no es hablar solamente de hablar vivienda. Como bien ha manifestado, es cierto de que muchos de los constructores aprovechaban las circunstancias y decían, bueno, yo te gestiono la ayuda y al final la ayuda han puesto, era un incremento de beneficio que tenía el propio constructor, no lo hacían todos, también hay que manifestarlo, pero algunos sí lo aprovechaban las circunstancias del desconocimiento y sobre todo cuando están ahí hablando de 2 jóvenes que están con la ilusión de comprarse su nueva vivienda y bueno, pues cualquier cosa que parezca una ayuda o que aparentemente parezca una ayuda, pues la aceptan, la firman y no se dan cuenta del error que cometieron en esa historia. Es verdad que yo también aprovecho para animar a todo el mundo que reclame los gastos hipotecarios, porque es verdad que muchas veces te pedían unas provisiones espectaculares en los bancos y ahora mismo, pues bueno, sin más lejos, hace poco yo presenté 3 gastos hipotecarios todavía y de las 3 eran 3 de una misma señora, la primera de la primera entidad bancaria, las otras 2 de la misma entidad bancaria, pues una de ellas ya procedió incluso a reintegro del dinero. Es decir, que parece que ha pasado la moda del tema de la reclamación de los gastos hipotecarios, pero todavía hay muchísima gente, de hecho esta mañana mismo, sin ir más lejos, le he presentado también a otro cliente el tema de la reclamación de esos gastos. Y estamos hablando de una cantidad de dinero que a veces pueden suponer 1.000, 2.000 pavos en algunos casos, que estamos hablando de cantidades bastante importantes, según también si conservan o no todos los documentos necesarios como el de tasación, el del pago de la gestoría, el de la notaría y así. Yo eso lo considero, perdona Luis, primero, uno, el desconocimiento de muchas personas que por todavía supuesto, no lo saben, y segundo, el proceso farragoso de ponerse a buscar ahora documentación. Muchos dirán, ¿dónde tengo yo esto? ¿Dónde lo dejo de tener? Y me tengo que tirar 7 años y mucha gente, yo creo es una opinión personal, mucha gente pensará y dirá, anda ya, y que le vayan dando. Sí, pero es su dinero, ya, claro. Porque vamos
vamos a ver, yo entiendo perfectamente de que dónde están los papeles. Normalmente suelen estar junto con la escritura de la propiedad. Sí, no, va todo, va todo. Suele estar con la escritura de la propiedad de la hipoteca, porque además muchas veces la gente coge la escritura y además, como al final de cuentas la televisión no deja de ser una función del servicio público, que es lo que estamos haciendo, pues aprovecho para decirlo. Fíjense que lo más seguro que tengan ustedes grapado en la parte de atrás o delantera de la carátula de la escritura de hipoteca, pues todos esos gastos, que cuando le entregaron en el banco su copia de la escritura, le entregaron también todos esos gastos ahí grapados, a menos que lo desgraparon, porque también es posible que en algún momento no... Pero bueno, en principio la gran mayoría de la gente que me ha venido con la documentación ha venido en el mismo lugar grapada la documentación para poder reclamar. Entonces, yo animo a que lo hagan. Tampoco necesita abogado ni procurador para hacerlo, eso es presentar un documento, que de hecho hay un documento formalizado incluso por el propio Ministerio de Hacienda en su momento, de que se formalizó para la reclamación de este tipo de gastos, y en el caso, incluso hay formularios incluso en internet, pero que lo hagan, y si en el caso de que le digan que no, pues entonces tendrán que acudir a la vía judicial y atascar un poquito más el juzgado de primera instancia número 1, número 16 de Murcia, porque resulta de que, te puedo decir que lo que te comentaba de los 7 años, es verdad de que yo tengo una señora que representó hace ni más ni menos que 3 años y todavía no han admitido ni la demanda. Que ya decir. Lo fácil que sería que los propios bancos reconocieran que lo tienen que devolver. Es que ese es el problema, que no... pero... Es que si recibiésemos esa llamada de nuestro soporte personal bancario, que luego si te llama para decirte, te hemos concedido 40.000 euros de préstamo. Tiene preconcedido. Digo, tengo 40.000 euros yo, bueno, preconcedido, luego hay que pagarlo. Claro, vamos a estudiar su caso. Tengo 40.000 euros. Y te dicen, oye, que de tu hipoteca tenemos aquí estipulado que te pertenecen unos 4.200 euros. ¿Quieres que te los minimicemos para tu hipoteca que tienes ahora vigente? Hay otra cuestión, y yo termino mi intervención respecto a la vivienda, que por ejemplo, se está hablando de la ocupación de los ámbitos rurales, del abandono por parte de nuestros jóvenes de esos espacios rurales donde se viven magníficamente bien cuando la dotación de servicios públicos está, ¿vale? Se nos olvida un tema de la autopromoción de vivienda, que hubo unos años que es si tiene el terreno, porque muchas veces aquí en los municipios como en el Lorca todavía tenemos la suerte de que tenemos familiares, abuelos, padres incluso, que han heredado terrenos, y lógicamente no vamos a hacer la huerta todo como ha pasado con la huerta de Murcia y como ha pasado con parte de la huerta lorquina, que ha desaparecido por la proliferación de casas o viviendas unifamiliares sin licencia, ¿vale? Eso es una realidad. Pero en los espacios y los núcleos donde se pudiera dar, podría ser una actuación, creo que no descabellada, de facilitar a los jóvenes que hagan una autopromoción, porque eso permitiría que las empresas constructoras o los almacenes de construcción, los propios albañiles, los propios constructores, los propios empresarios de la construcción del ámbito de la zona te pudieran reedificar. O sea, no estoy hablando de que el joven se construya en fin de semana su casa, que también lo hay. Sí, ¿vale? yo conozco gente que lo está haciendo. Sino que se autopromocione y ahí habría unos descuentos y unas facilidades, que eso podría ser una respuesta. Sobre el tema Tenemos que hacer, perdona Luis, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, volvemos de nuevo con el tema de la vivienda, que es un tema, de verdad, que es un tema muy amplio y es un tema que incluso habría que a lo mejor dedicarle lo que es un monográfico, un programa especial del Vértice, pero era uno de los temas que queríamos comenzar porque es uno de los problemas, de las problemáticas que está ahora mismo afectando a toda España y por supuesto a la comarca y a la región. Pequeños consejos publicitarios y regresamos con más temas de vivienda, con el Consejo Social de la ciudad y con muchas más cuestiones importantes de la comarca.